Muy buenos días, una cordial bienvenida a todos en esta mañana, que el Señor nos bendiga a todos. Y como siempre empezamos con oración. Señor, queremos darte las gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque cada persona es bendecida por ella. Te pedimos que tu palabra sea obrando con poder en nuestras vidas y que llegue a tocar cada mente y cada corazón como espada de dos filos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para nadie es un misterio que vivimos tiempos difíciles, que han ido aumentando las situaciones amenazantes, los peligros. Gran parte de esto ocasionado por el incremento de la perversión, la corrupción, la maldad del ser humano. Pero ¿qué es lo que impulsa al ser humano a ejercer la maldad? Los animales, por ejemplo, son depredadores porque buscan alimento. Otros son agresivos con otros porque pretenden salvar su manada, por su territorio, por ser los líderes de su manada. Pero en el caso de los seres humanos, las causas de causar daño a otro espécimen de la raza humana son tantas como pensamientos tiene el ser humano. Dios nos creó por naturalezas sociables. Venimos al mundo en el vientre de un ser humano y así tenemos una familia. Además, Él nos ha dotado con ciertas características únicas, dones, capacidades y destrezas diferentes para que nos apoyemos mutuamente, nos colaboremos, estemos prestos a servirnos. Realmente nos necesitamos los unos de los otros. Una de las causas de la multiplicación de la maldad tiene que ver con la tendencia actual y que estuvo presente en los tiempos del profeta Isaías. La relatividad que produce el hecho de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. En Isaías, capítulo 5, versículo 20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Para las generaciones de cuatro décadas atrás, lo malo era malo y lo bueno era bueno. No había confusión. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra cotidianidad? Todo es relativo. Se utiliza con frecuencia la frase sí, pero no, con respecto a emitir conceptos de las cosas que suceden. Siguiendo los lineamientos, no hay verdades absolutas, los lineamientos de este mundo. Para nosotros era claro que es robar, sustraerse cosas de las personas que tienen dueño y tomarse esas cosas sin pedir permiso. Eso es robar. Pero hoy en día dice que si usted roba para comer, no está mal. ¿Qué opina? Un hombre va a un supermercado y sustrae unos cubos de caldo y por eso se puso en manos de la justicia. Pero luego él dijo que lo hacía para comer porque tenía hambre. Entonces la tendencia es que este pobre hombre es el bueno y la administración del supermercado entonces es mala. Por supuesto que no se tuvo en cuenta la versión del supervisor encargado de los guardas de seguridad de este supermercado, que dijo que el hombre había reincidido una y otra vez y que él, si hubiera sido para comer, había optado por otros artículos y no lo hizo así. O sea, fue la gran cantidad de cosas que había, gran cantidad de cubos de caldo, cajas. Pero entonces, si su empleada, usted contrata a una empleada, nosotros contratamos a una empleada, y ella sustrae alimentos y dice, sí, lo que pasa es que lo que usted me paga no me alcanza para darle de comer a mi familia, por eso me he estado llevando los alimentos de su casa, yo estoy llevando para comer. Allí es malo. O sea, si es con el bolsillo ajeno, es bueno, pero si es con el bolsillo de nosotros, entonces no es malo. Entonces, ¿qué? ¿Este hecho es bueno o es malo? Según la tendencia de este mundo, sí, pero no. O sea, sí es bueno cuando se lo hacen a otros, pero cuando lo hacen a nosotros, entonces es malo. O sea, es relativo. Otra cosa, el caso de un hombre que entró a un restaurante a pedir alimentos y una comensal le ofreció una silla un asiento en su mesa. La dueña del restaurante no se manifestaba en contra de que se le diera alimento al hombre, pero que no lo hiciera allí. Entonces, la comensal insistió
en que debía sentarse allí, firmó el acto y la sociedad trató con dureza a la dueña de aquel restaurante. La señora pagaba sus impuestos, su nómina, servicios públicos, tal vez arriendo, y tiene un dinero invertido en este negocio. Entonces, si nos ponemos en el lugar de ella, nos gustaría que nos hubieran respetado el derecho de admisión. Nosotros tendríamos el derecho de admitir en nuestro negocio a quien nosotros queremos y a quien no. Pero juzgamos con dureza con lo que es ajeno. Otra perla. Anteriormente, cuando un vehículo se accidentaba, quienes estaban cerca iban a ayudar a los ocupantes del vehículo accidentado y a ofrecerse para que todo volviera a la normalidad. Es así cuando éramos pequeños, mi papá tenía un carromoto y en una curva, veníamos de Buga y en una curva se volteó. Nosotros veníamos en la parte de atrás. Toda la gente que estaba allí cerca, los hombres en especial, fueron a ver qué les pasó, se accidentaron, a quién está herido, a quién tenemos que ayudar. Y finalmente, como no habían heridos ni nada, entre todos, otra vez acomodaron el carromoto en sus 3 llantas y nos despidieron. Recientemente en Tasajera se han accidentado varios vehículos de transporte pesado cargados y a los 2 ya los han saqueado. No tienen en cuenta la experiencia del camión con gasolina y luego uno con pescado y lo saquearon totalmente porque lo que sucede es que tenemos hambre y queremos comer. No importa que ese pescado y esa gasolina tienen dueño, eso le pertenece a alguien. También se ha presentado no pocas situaciones donde se pone en riesgo la vida de un animal y la vida de un ser humano. Mucha gente se pone de parte de los animales y en contra de los humanos, que salven mejor el animal. Un amigo estaba pasando por una situación muy difícil y fue a comprar unos huevos para el desayuno a la tienda y dice que el tendero se equivocó y le dio la devuelta a favor de él, una devuelta equivocada. Eso fue Dios, dice, porque yo le estaba pidiendo a Dios y Dios me mandó. Eso no es una dádiva de Dios, eso es algo que no es ético y toca devolver el dinero. Entonces, hay muchos hechos existentes en nuestra cotidianidad colombiana, porque también fuera de Colombia hay leyes en otros países que han fallado en favor de permitir actuaciones en los ciudadanos que son abominables a los ojos de Dios, con sus respectivas consecuencias. Al respecto, ¿qué dice la palabra de Dios? Volvemos a leer Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay es una connotación, tiene un significado en la Biblia que dice, es una expresión que significa lamentación. O sea, como decía una jefe, me acuerdo, ojo con eso, decía, ojo con eso, y uno ya sabía, deténgase, piense lo que va a hacer, porque lo que va a hacer tiene consecuencias que lamentar. Dice, hay de los que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de los que se dirigen su vida conforme a lo malo, aceptándolo como bueno, en cambio lo bueno no se practica por considerarlo inoperante, desactualizado, sin importancia, inservible, inconveniente, no apto para llevarlo al ejercicio de la vida diaria. De los que no pueden discernir entre la luz y las tinieblas, esto se llama ceguera espiritual. Y esta confusión ha llegado hasta los sentidos, porque dice que confunden lo amargo con dulce. Ni siquiera pueden distinguir entre lo amargo y lo dulce. Confusión total. ¿Cómo se llega a esto? Vamos a ver unas cuantas causas de esto. La sutileza ha tocado la puerta poco a poco. Sin darse cuenta, la sociedad se va sumergiendo en el mar de la confusión. Hay unas causas. Primero, la globalización hace que todo tienda a que sea igual en toda parte del mundo. Según esto, lo que marca tendencia debe ser generalizado, no importa los resultados, porque la práctica continúa a pesar de que las circunstancias se empeoran y no se percatan de esto por la ceguera espiritual. Otra causa, querer agradar a las personas para no tener que vivir experiencias desagradables. Querer llevar una vida sin ir en contra de la corriente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Porque aquí
nos toca luchar, enfrentarnos a la sociedad con sus respectivos comentarios. No se siente bien cuando uno se siente que lo hacen a un lado, ignorado, ni tampoco nos gusta tener que lidiar con que nos juzguen mal o ser tildados de discriminativos, de ser retrógrados, mala persona, porque así quedamos cuando no aceptamos la corriente de este mundo. Otra causa, el hecho de que no se batalla diariamente en negarse a sí mismo. El Señor Jesucristo nos ha dicho en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo implica sacrificio y es lo que menos se quiere hacer, de ningún tipo. Hacer la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos, intereses, de lo que se quiere. No es lo que la gente quiere. Por ejemplo, tener la oportunidad de desquitarse con quien te ha ofendido y no hacerlo. Esto es prioridad, esto no es prioridad en nuestro contexto. Otra causa, el buscar agradarse a sí mismo. Amar las cosas de este mundo más que a Dios lleva a la codicia, la envidia, el envanecimiento, el hedonismo, o sea, la búsqueda de placeres, entre ellos el placer sexual. Esto hace que las personas crean que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. En estas situaciones se cree que dar muerte a un ser humano mientras esté en el vientre está bien porque el cuerpo es de cada quien. Fuimos creados por Cristo y para Cristo, o sea que eso no es así. La sexualidad se está llevando a cabo como bien le place a las personas según sus propias concupiscencias. Al respecto, ¿quién creó el sexo? La respuesta es Dios. ¿Quién pone las reglas para el sexo? Por supuesto, es Dios. Si Él nos creó y la palabra de Dios es muy clara, aquí en la palabra de Dios aparece, las relaciones sexuales se deben llevar conforme a las reglas que Él mismo ha puesto. No podemos olvidar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Otra causa, la corrupción existente en la actualidad se ha vuelto común. Hacerse a un subsidio otorgado por el gobierno que no le corresponde. Sacar documentos fraudulentos para obtener algo y esto es visto normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Además, es que estoy muy necesitada, estoy muy necesitado o yo me lo merezco. Así se justifica. Sacan provecho de la situación. Dicen en su corazón, en río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, en este caso resulta más importante lo conveniente. Me conviene, por lo tanto, es bueno. Se olvidan de las misericordias diarias de Dios. Esta relatividad de confundir lo malo y lo bueno es lo que impulsa la maldad. ¿Habrá algo que impulse más la maldad que tener cada uno su propio código de ética y sus propias normas morales? El bien individual prima sobre el colectivo porque se necesitan resolver las situaciones, aunque sea a expensas de otros. Al mejor estilo maquiavélico, el fin justifica los medios. O sea, no importa los recursos de donde salga, yo quiero conseguir lo que quiera, lo que me agrada, y no importa si me tengo que parar en la cabeza de alguien. Y si alguien me agrada, así sea un hombre casado o una mujer o un hombre casado, no importa. No importa el daño que se pueda causar. Esto significa el fin justifica los medios. Pero ¿quién es el que establece qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién tiene el código de ética y las normas morales? Pues el que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Aquí en la palabra de Dios está el código de ética y las normas morales para todos los seres humanos. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo os ruego. Oiga, si yo me pongo a exigirles, de pronto dijo, no me pongo a exigirles, no se van a animar. Ellos tienen que tomar esta decisión, los voy a animar. Os ruego que por las misericordias de Dios, que sean agradecidos, que se acuerden de las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Un sacrificio puede ser que uno se flagele. Entonces, que suba a hacerlo las 3 cruces un Viernes Santo de rodillas. Ese es un sacrificio, pero no es agradable a Dios.
El sacrificio tiene que ser vivo, santo, agradable a Dios. O sea, rendir la voluntad a Dios para hacer la voluntad de Él. Esto es una verdadera adoración. No sigan la corriente de este mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son de él. Más bien renueven sus pensamientos conforme con la palabra de Dios, porque de esta manera conocerán la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si conducimos nuestras vidas de manera que resulten agradables a nosotros mismos, entonces no se cumple la voluntad de Dios en nosotros. Pero hay deleite en la voluntad de Dios, la cual sí es verdaderamente agradable porque no añade tristeza con ello y no tiene consecuencias que lamentar. La palabra de Dios manifestada en la boca de Josué. Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una decisión que nosotros debemos tomar. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién quieres agradar o servir? ¿A Dios o a ti mismo? Es una pregunta que te tienes que hacer. Tomar la decisión de vivir conforme con la palabra de Dios, aunque esto implique renunciar a muchas cosas que disfrutamos que sirven de muleta para apoyarnos en las situaciones más complejas que podamos enfrentar. Una muleta puede ser una adicción a pastillas, una adicción al alcohol. Hay muchas muletas que nos ayudan. Si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, no vamos a necesitar nada de esto. Vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Nos conviene andar en ellos. ¿Que tendremos dificultades? Claro, pero Él dice, muchas son las aflicciones del justo, dice el Señor, pero de todas ellas les librará Jehová. No podemos centrarnos en los malos comportamientos de otros que perseveran en la maldad y no les pasa nada por un tiempo. Pero al respecto el Señor nos habla en el Salmo 37, 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengan envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, y la palabra de Dios se cumple. Estemos atentos a lo que el mundo nos dice y nos ofrece y estemos confrontándolo con la palabra de Dios, con lo que Dios dice a través de su palabra. El Señor nos ha dicho, no se conviertan ustedes a ellos, más bien conviértanos a ellos, a ustedes. Recordemos que Dios no puede ser burlado, pues de todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Ante Dios nada es oculto. Pero un hombre que logró superar la adversidad y salió victorioso, con la diferencia de que sus circunstancias fueron muchísimo peores, pues no solo tuvo que enfrentar la intriga, la maldad de sus coterráneos, de su contexto histórico, sino que enfrentaba la muerte. O sea, su vida se puso en riesgo en varias ocasiones. Este hombre es el profeta Daniel. El profeta Daniel vivió en una época en que el pueblo de Israel se había apartado de las sendas antiguas que Dios había señalado. El Señor en su misericordia esperaba el arrepentimiento del pueblo. También envió profeta para hablarles, pero ellos no atendieron. Entonces permitió que el imperio babilónico, el poderoso imperio babilónico, los conquistara y ellos los sometieron. Hubo muchas muertes, sus muros fueron derribados, sus puertas quemadas y quedaron vulnerables, y además de esto se llevaron unos cautivos. Y el tesoro que había en el templo se lo llevaron también, y se llevaron los cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba el profeta Daniel. Daniel había tenido un entorno perdido, totalmente alejado de la voluntad de Dios, pero él conocía las Escrituras, y desde que llegó a Babilonia, con mucha prudencia, dijo, no voy a contaminarme con la comida del rey, porque él, según la ley mosaica que estaba escrita en el libro de Levítico, había unos alimentos que no eran permitidos para el consumo de los israelitas, del pueblo apartado para Dios. Y él dijo, no me voy a contaminar. Y desde un principio él había podido decir, bueno, ahorita pues voy a comer de esa comida porque me toca, pero ya más adelante sí yo voy a ir cambiando. No, desde un principio no exigió, con mucha prudencia, y Dios lo respaldó, porque el día que tocó pasar el examen, la prueba con el rey, dice que a él y sus amigos los encontró en mejor estado de salud, mejor estado físico, intelectualmente superiores a todos los demás.
Luego dice que el rey Nabucodonosor había mandado hacer una imagen de oro. Este imperio babilónico le había sido ganador, triunfador y vencedor en las batallas y había conquistado muchos pueblos. Y todos estos triunfos se los atribuían a sus dioses, por eso eran supremamente paganos. Entonces el rey Nabucodonosor mandó a hacer una gran imagen de oro y mandó una orden, ¿no? Dio un edicto con una orden. Al compás de apenas oigan los instrumentos, todo el mundo adore, se postre ante la imagen y la adore. Pues como envidiosos que hay en toda parte en ese tiempo y ahora también, fueron a decirle al rey: oiga, rey Nabucodonosor, ¿cómo le parece? Estos que han venido de Judá no se inclinan. Ah, ¿cómo así? Venga, permítame, conmigo me van a inclinar, por favor, vengan ustedes 4 y suenen los instrumentos musicales. Inclínense. No, nosotros no nos inclinamos sino ante nuestro Dios, Jehová, que creó los cielos y la tierra. No, como el rey se enfureció, la orden era que el que no se inclinara lo mandaban a calcinar al horno que estaba encendido y lo mandó a encender 7 veces más. Al final fueron echados al horno Daniel y sus amigos, pero luego el mismo rey pudo ver que el fuego no los había consumido, ni la ropa, ni los había chamuscado, ni el pelo, ni siquiera dice que olían a humo. Dios respalda nuevamente a Daniel, que fue expuesto a la muerte una vez más. Y así fue transcurriendo la vida de este personaje bíblico. Después de cada prueba, Dios bendecía más a Daniel, le daba gracia delante del rey, quien le daba lugares de privilegio y por ello se ganaba la envidia de sus semejantes. En cierta ocasión, cuando mayor éxito político tenía, la envidia de sus colegas le llevó al rey Darío a firmar un decreto. Y esto lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Ya no estaba el rey Nabucodonosor, ahora ya era el reino de Media y de Persa. Pareció bien a Darío, estaba el rey Darío, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sátrapas son gobernantes. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo. Tenía un espíritu superior Daniel. ¿Qué hacía que Daniel tuviera un espíritu superior? Daniel conocía la palabra de Dios, Daniel obedecía la palabra de Dios y era un hombre de oración. ¿Por qué el rey sí podía ver el espíritu superior y los otros no? Porque estaban cegados por la envidia. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La búsqueda debió haber sido acuciosa, con lupa, buscándole a Daniel en qué se equivocaba, buscando su caída, pero no la encontraron. Era un varón conforme a la palabra de Dios. Entonces en el 5 dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hay que aclarar un poquito aquí que en los pueblos paganos el rey era considerado como un dios. Y pues mintieron los que se reunieron porque no tuvieron la cuenta de Daniel. Dice, todos los gobernadores, hemos acordado. Bueno, en el 8 dice, versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto, miren la reacción de un hombre que no se conformó a este siglo. Supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
No interrumpió su vida de oración. Dijo, yo estoy aquí lejos de Judea, mi natal Judea, lejos de mi Jerusalén. Allá está el templo, pero como no puedo estar allá, entonces la ventana que da como para allá, para Jerusalén, es estas ventanas. Entonces, oro abriendo estas ventanas. Y dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. El de los esclavos de los cautivos de Judá, o sea, de ese pueblo, poca cosa que conquistamos, ni siquiera es miembro de la realeza, ni siquiera es de nosotros, este Daniel, ¿sí? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, dice en el versículo 14, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Y el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice que al día siguiente el rey, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, el rey dijo, no, ¿qué Dios va a salvar a Daniel? Ninguno. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, Rey, oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. Entonces fue sacado del foso de los leones, fue mandado a sacar del foso de los leones, y el rey hizo justicia. Dice que mandó a traer a todos los que lo habían acordado lo del edicto, a ellos y a sus familias, y los lanzó al foso de los leones, quienes se los devoraron. Pero una cosa, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, en el versículo 25 del capítulo 6. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. O sea, ¿qué le permitió triunfar a Daniel? Conocía la palabra de Dios, la guardaba y la ponía en práctica y tenía una relación permanente con Dios. Eso lo llevó a desarrollar una confianza tal que él sabía, estaba seguro que Dios lo ayudaría en toda circunstancia. Y no solo eso, sino que reconocieron al Dios de Daniel. Daniel no se conformó a este siglo. ¿Qué le permitió triunfar a Daniel? Conocer la palabra de Dios, guardarla, ponerla por obra y tener una relación, una comunión con Dios. Todo esto lo llevó a desarrollar una confianza tal que él sabía, estaba seguro que Dios lo ayudaría en toda circunstancia. Daniel no se conformó a este siglo y Daniel tampoco se convirtió al paganismo, más bien los paganos tuvieron que reconocer al Dios de Daniel. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Él es el que establece lo bueno y lo malo y lo ha declarado en su palabra. Si permanecemos en Cristo, Él no permitirá que nos confundamos entre lo que es bueno y lo que es malo. Él mismo nos dice, vuélvete a Dios con todo tu corazón y Él enderezará tus pasos.
Atrévete a agradar a Dios y no a los hombres. Después de todo, es mucho mejor. Nadie te ama tanto como Él. Siempre va a estar disponible para ti. Aunque hayas vagado por el mundo como el hijo pródigo, Él te está extendiendo su mano para que te tomes de ella. Sanará tus heridas, te perdonará y hará que no te sientas solo o sola, porque te ama a pesar de todo, con un amor que es eterno, por toda la eternidad. Recibe el abrazo del Padre Celestial, que anhela que vuelvas ahora en amistad con Él, y por ello te vendrá bien. Finalmente, triunfar o sucumbir. No hay otra opción. Hay otras personas que también están lidiando con esto, de ser juzgado mal por hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y algunos están triunfando. Siempre hay un remanente. ¿Quieres ser parte de ese remanente? ¿Qué hacer? Lo que hizo el profeta Daniel. Conocer la palabra de Dios, guardarla en su corazón, ponerla en práctica y llevar una vida de oración. Que el Señor nos bendiga en todo esto y oramos para terminar. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Así como estuviste con Daniel, también estás con nosotros. Señor, queremos desarrollar como ese espíritu superior que había en Daniel, que era conocido por el superior que había en ese momento, que era el rey. Señor, queremos hacer conforme con tu palabra nuestra vida, Señor, ser ejemplo a otros. No queremos conformarnos a este siglo y no queremos convertirnos a los demás, sino que otros se conviertan a ti a través de nosotros. Que seamos instrumentos valiosos en tus manos. Ayúdanos en este propósito y que no sigamos la corriente de este mundo y que no nos dejemos llevar por agradar a otras personas o por agradarnos a nosotros mismos. Señor, queremos servirte a ti y agradarte a ti por sobre todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.